casi te conozco, qué alegre. Y ahorita solo nos conectamos en Facebook para poder iniciar. Este tema está súper interesante. Listo. Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a este en vivo en el que vamos a platicar sobre mitos sobre los trastornos alimenticios. Antes de comenzar, nada más quiero asegurarme que nos están viendo y escuchando correctamente. Hola, hola. Perfecto. Hola. Listo, nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Bien. Es probable que yo tenga un poco de compañía el día de hoy. Tenemos una compañía muy especial. Ya me está agregando que quiere que la cargue. Que normalmente mi esposo la ve cuando yo hago estos live, pero él está en una llamada también. Así que vamos a ver. Bueno, pues ya estamos listísimas. Entonces, bueno, pues muy contentas de comenzar este live en el que vamos a hablar sobre mitos sobre los trastornos alimenticios. Pero antes que nada vamos a presentarnos rápidamente. Yo soy Ana Arismendi, soy especialista en psicología de la alimentación y dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación y me acompaña mi querida Ana Lucía y Antonella. Sí, lo siento que hoy tengo mi compañía, pero yo espero que en un rato mi esposa la pueda venir a agarrar. Pero aquí estamos, buenos días. Preséntate, Ana Lu. Ya estamos. Bueno, yo soy Ana Lucía Filippi, soy nutricionista, estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, en alimentación intuitiva y en salud en todas las tallas e imagen corporal. Y también tengo un podcast que se llama Positiva Podcast. Lo pueden escuchar en el link que tengo en mi página aquí en Instagram. Y bueno, aquí estoy. Así es, y Ana Lucía y yo juntas damos una formación para profesionales de la salud en psiconutrición. Vamos a dar un curso en Guatemala, ya ahora en junio, vamos a estar del 7 al 9 de junio y vamos a dar también esa formación del 9 al 11 de agosto aquí en la Ciudad de México, así es que para todos los colegas que les interese formarse en este enfoque integrativo de la psicología y la nutrición, ahí los esperamos. Toda la información está en nuestra página web que es cursopsiconutrición.com. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos de los trastornos alimenticios, pero pues para hablar de ello es importante empezar definiendo qué son los trastornos alimenticios. Y bueno, son una alteración en la conducta alimentaria, eso quiere decir son una alteración en la manera que una persona come, que tienen un origen multifactorial y son muy complejos, o sea, no nada más hay una cosa que cause o que lleve a un trastorno de la conducta alimentaria, la verdad es que son muchísimos factores, pero esa forma de comer alterada resulta en que le cause a la persona daños a su salud física, daños a su salud mental y también que vaya disminuyendo su calidad de vida. Los trastornos alimenticios están considerados un trastorno mental y su diagnóstico y su tratamiento necesita una evaluación y un seguimiento integral, interdisciplinario, es decir, en él intervienen por su naturaleza tanto médicos de diferentes especialidades como psicólogos y nutricionistas. Ambos deben de estar especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Los tipos, digamos, más comunes o que más se conocen de trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Y existen criterios diagnósticos, es decir, características de cada uno que sirven como una guía para poder ubicar a una persona dentro de alguno de estos trastornos. Todos estos están descritos en el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales que los profesionales de la salud utilizamos como guía. Este live no se trata de hablar de los criterios diagnósticos y hablar específicamente cada uno de ellos. Eso
bueno, ya lo hemos hablado también en nuestros podcasts, Analu y yo, lo hablamos mucho en redes sociales. Más bien ahora nos queremos enfocar en todos esos mitos o esa mala información que existe alrededor de los trastornos que justamente impiden que una persona busque ayuda o que vaya a la ayuda correcta y que también, por lo tanto, generan que una persona no obtenga el tratamiento necesario. Y arrancándonos ya con los mitos, y bueno, nos encantaría que nos fueran compartiendo aquí también qué mitos han escuchado ustedes o qué ideas tienen sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Uno con el que me gustaría empezar es esta idea de que justamente los trastornos alimentarios solamente son anorexia, bulimia o trastorno por atracón. Y la verdad es que no es así. Hay una gama, hay muchísima diversidad, hay muchos otros. Por ejemplo, también están el trastorno del comedor nocturno, está la pica, la rumiación, el trastorno de restricción y evitación, hay trastornos específicos de la infancia y también hay algunos que, aunque todavía no están incluidos en el manual DSM-5, sí los vemos mucho en la clínica y sí forman parte de un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo la ortorexia. Entonces, también es importante saber que no nada más hay digamos, como una relación alterada con la comida, solamente las personas que tienen anorexia, bulimia o trastorno por atracón, sino cualquier persona que tenga alguna relación disfuncional que le cause sufrimiento físico o mental, pues tiene una relación alterada con la comida y merece ser escuchado y merece también tratamiento. Exacto. Y aquí también creo que podríamos incluir la importancia que en esta gama que tú decís, pues hay muchos de estos trastornos que no van a cumplir precisamente con todo el criterio diagnóstico, por ejemplo, de anorexia o de bulimia o el trastorno de atracón, y quedan como en ese limbo, ¿verdad? En esa área gris, y muchos de estos pacientes se sienten no comprendidos o lo más riesgoso con esta idea es creer que si no cumplen con todos estos criterios diagnósticos no merecen tratamiento, que tienen que estar suficientemente enfermos para pedir ayuda. Sí. Por ejemplo, uno de los criterios diagnósticos de anorexia es cierto peso, pero no necesitas alcanzar ese peso para pedir ayuda, porque todas las otras conductas pueden estar ahí y con tener una de estas conductas ya es suficiente para pedir ayuda e incluso será beneficioso para abarcar antes el problema y que la recuperación sea un poco más, nunca va a ser fácil, creería yo, pero que sea un poco más accesible, ¿verdad? Entonces, ese mito creo que es uno de los que nos hace mucho daño, el creer que necesitamos estar suficientemente enfermos o en un extremo, o esa imagen que tenemos, que nos venden los medios, ¿verdad? Anorexia es alguien que está extremadamente delgado, que podemos ver todos los huesos en la piel, incluso los médicos, muchos de los médicos tienen esta idea, ¿verdad? Que alguien con trastorno es alguien solo muy, muy delgado, alguien joven, alguien blanco, una mujer, y dejamos de ver el resto, ¿verdad? Que es una gama muy amplia, y alguien de cuerpo grande, por ejemplo, puede tener todo el resto de criterio diagnóstico de anorexia. Sí. Aunque no sea extremadamente delgado. Sí, también eso para todos aquí los que sean padres de familia o que sean, por ejemplo, maestros que convivan con gente joven, muchas veces se están viendo ya estos primeros signos de alerta, pero justamente como no se cumple con este estereotipo, esta imagen que se tiene de la persona con un trastorno de la conducta alimentaria, se pasan por alto. Y justamente lo que dice Analu es muy importante. De hecho, la mejor intervención sería aquella que se podría hacer donde hay los primeros signos de alerta, donde apenas hay conductas alimentarias de riesgo. Entonces, ahí sería lo ideal intervenir, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente por esta idea de que para tener un trastorno de la conducta alimentaria hay que cumplir todos los criterios diagnósticos o hay que tener muy bajo peso, entonces muchas veces no se busca ayuda o no se brinda. Otro también mito muy común es que a veces se cree que los trastornos alimentarios son como una moda o como algo muy reciente en la historia de la humanidad, y esto no es así. O sea, no es una moda, no es algo pasajero. De hecho, hay registros de personas ya con conductas alimentarias de riesgo y que hasta sí cumplirían los criterios diagnósticos de hoy en día de algunos de los trastornos alimenticios desde la antigüedad clásica. Imagínense, en la Edad Media eran muy famosas las santas, las monjas y los monjes, ¿no? Que tenían sobre todo conductas restrictivas.
por ejemplo, aquí en Latinoamérica, durante la época de la Nueva España, también hay recuentos de monjas que tenían conductas, por ejemplo, de atracones o que tenían conductas de restricción alimentaria. En Japón, en Asia, también hay recuentos desde el siglo XVII de este tipo de conductas alimentarias alteradas y los nombres con los que conocemos hoy en día los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, la anorexia, se acuñaron, o sea, desde el siglo XIX. Entonces, no son una moda, es algo como el resto de los trastornos mentales que han sido parte de la humanidad. Y a mí lo que no me gusta esta idea de que son una moda es que parece que es algo pasajero y se le resta importancia. Y no, recuerden, son trastornos mentales que necesitan ser tratados y necesitan ser diagnosticados. Si quieren saber un poquito más de esta historia, la mencioné en mi episodio del podcast que se llama Ayunos. Aquí les vamos a dejar el link para que lo escuchen. Y que incluso para no restarle importancia, saber que, por ejemplo, anorexia es de los trastornos mentales con mayor muertes, ¿verdad? Entonces sí es importante, como tú decís, no es una moda de ahorita, y por lo tanto, ahorita es que se está investigando ya cada vez un poco más, pero sí nos falta todavía muchísima evidencia, nos faltan todavía más herramientas, pero es bueno saber que ya estamos en ese camino, ¿verdad? Sí. Y bueno, si estás de acuerdo, Analu, vámonos con algunos, o sea, nos gustaría ir hablando de mitos específicos que hay, así como por tipo de trastorno. Entonces, si nos vamos a los mitos sobre la anorexia, uno que ya mencionaste un poco, que es quizá el más popular, es que solamente la anorexia le ocurre a mujeres jóvenes, blancas, de nivel socioeconómico alto. Bueno, esto es también súper importante. En hombres cada vez está siendo más frecuente de lo que era hace algunos años. La edad también es muy importante porque tenemos esta idea que también es una rebeldía, es una etapa de la adolescencia y es solo por querernos ver de una manera. No, un trastorno de la conducta alimentaria es multifactorial, como tú decías, y en algunos casos sí puede ser influencia de los medios de comunicación, algún comentario del cuerpo, pero en algunos otros casos no tiene nada que ver con la imagen corporal. Puede ser por trauma de abuso sexual, por ejemplo, puede ser por trauma de separación de los padres, por de alguna manera buscar algo que se puede controlar, puede ser el ambiente violento en donde se vive, pueden ser tantas razones que no específicamente siempre es por vernos de cierta manera. En algunos casos sí y en otros no. La edad es muy importante reconocer que ahorita en la edad infantil se está disparando, ¿verdad? Algo que tal vez no le tomábamos mucha atención en el pasado, pero ya podemos ver niños de 4, 5, 6 años con trastornos de la conducta alimentaria. Nuevamente, son muchas las razones, puede ser relación con los padres, lo que había mencionado, pero también puede ser la influencia de la cultura de la dieta, como está siendo tan fuerte también ahorita en la etapa infantil. Entonces, cierta presión con lo que comemos, cierto control que se está dando en casa, de prohibición. El trastorno de atracón puede ser muy común cuando ahora en las familias tenemos miedo de ciertos alimentos con los niños. Y la edad adulta, por supuesto, también que pasan trastornos de la conducta alimentaria. No es solo en la adolescencia, no solo es en los hombres, también saber que no es solo un estrato socioeconómico alto, como decía, el mismo trauma de vivir en pobreza puede ser una causa de un trastorno alimentario, o si vivimos en un ambiente violento, eso no tiene que ser solo en un estrato socioeconómico alto. No sé si tú querías agregar algo más. Sí, justamente aquí en Instagram nos preguntaban a qué edad puede empezar alguien a tener un trastorno. Y sí, justamente antes se tenía la idea que era algo muy como de la adolescencia, pero con lo que estás ahora diciendo, y digo, la estadística dice cada vez hay más casos reportados a edades mucho más tempranas. Entonces hay que tener ya cuidado con niños que están en edad escolar, que van a primaria, niños y niñas. Y me metí yo antes de nuestro live a ver las estadísticas de la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios de Estados Unidos, que es como la más actualizada, y les voy a dejar aquí la referencia también en los comentarios. Y algo que me llamó mucho la atención es que en los últimos 10 años digamos que ha aumentado la prevalencia, pero en los grupos donde eso ha aumentado mucho más, donde han aumentado más los casos, es en personas de edad
que le llaman avanzada, es decir, a partir de los 35 años. Entonces, esto también va en contra de esta idea que es algo solo de jóvenes. O sea, hay personas en la vida adulta que a partir ya de los 35 están presentando el diagnóstico. También que en niveles socioeconómicos más bajos ha aumentado el número de casos en los últimos años y también se ha visto un aumento en las minorías. En el caso de Estados Unidos, las minorías donde se han visto más casos reportados es justamente en los latinos. Uh-huh. Entonces, pues sí, no es cosa nada más de mujeres ni jóvenes, ni blancas, ni de nivel socioeconómico alto. También es interesante cómo se presentan casos con bastante frecuencia, por ejemplo, en la comunidad LGBT. Como tú decías, en hombres también, en atletas, por ejemplo, los atletas es un grupo donde hay alta prevalencia de trastornos alimenticios, también en comunidades religiosas ortodoxas. Por ejemplo, hay ahí una estadística que se menciona aquí de que 1 de cada 19 adolescentes de comunidades ortodoxas judías en Estados Unidos presenta alguna conducta alimentaria de riesgo y también se ha visto en comunidades ortodoxas islámicas. Entonces, realmente la diversidad es algo que se ve también en los trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es súper importante que lo sepamos los profesionales de la salud, porque cualquier persona, cualquiera que entra a nuestro consultorio puede estar en riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria cuando abrimos los ojos de este estigma que tenemos, ¿verdad? Esa imagen de mujer blanca, sí, adolescente, y que no saber que no es un capricho de la adolescencia, que no es un berrinche, como tú estabas diciendo, es un trastorno mental que hay que trabajar y que en algunos casos, yo lo he visto en la consulta, los padres la desesperación es solo como, que come ya o te voy a pegar o te voy a castigar, pero va más allá de esto, ¿verdad? Sí. De hecho, yo hace poco leí y compartí en mis redes sociales un estudio muy interesante de unos colegas en Colombia que empezaron a estudiar trastornos de la conducta alimentaria en comunidades indígenas, que hay muy poquita investigación en estos grupos y encontraron muchísimos como conductas alimentarias alteradas, sobre todo de exceso, o sea, más tirando hacia la sobreingesta o hacia los atracones. Entonces, también es interesante, en esta población también ocurren. Ahorita, Ana, lo acabas de mencionar también un mito muy común que hay sobre la anorexia, que para mucha gente creen que es como un capricho adolescente. De hecho, justamente aquí en Facebook nos comparten, ¿no? Dice, se cree que solo lo hacemos para llamar la atención, ¿no? Y en muchos casos es lo contrario, quieres hacerte pequeña y que nadie te vea y quieres, incluso he escuchado a mis pacientes, quiero desaparecer, no es querer llamar la atención, es algo más allá, algo en tu mente, es algo biológico que está ahí diciéndote no puedes comer, no deberías de hacer esto y aunque estés en esa lucha y tal vez lo entiendas de alguna manera, tu mente te está diciendo otra cosa. Sí, entonces muy importante esto también, sobre todo para educadores, padres de familia, o sea, no es nada más algo por la fase adolescente, no es por rebeldía, no es para llamar la atención. Toda conducta alimentaria alterada nos está hablando de que hay algo en el interior de la persona que es importante descubrir qué es para poder ayudarle y que regrese al balance. También recordar, muy importante con los trastornos alimentarios, que son progresivos, es decir, si no se atienden, o sea, la tendencia es a que cada vez se hagan más graves y que por lo tanto la afectación en la vida de la persona sea mayor. Entonces, mientras más pronta sea la intervención, muchísimo mejor. Oye, Ana Lu, bueno, tú como nutricionista, también mito en cuanto a la anorexia es el típico, ¿no? Que el tratamiento para la anorexia va a ser únicamente la realimentación o la recuperación de peso. Sí, incluso por este mismo mito, muchas de las pacientes buscan primero la ayuda con una nutricionista, porque incluso el nombre le dice trastorno alimentario, ¿verdad? Entonces, alimentación, voy con la nutricionista. Y sí, somos parte importante del tratamiento, pero tenemos que ir acompañado de un psicólogo. Sin un psicólogo, de verdad, la recuperación no va a ser posible. Y de esto quería compartir uno de los casos claves, creería yo, un buen caso ejemplo de por qué la recuperación del peso no va a ser el indicador que el paciente se recuperó. Yo tenía un caso en donde ya por todo el mismo avance del trastorno se estaban dando problemas hormonales y en la tiroides, y este mismo problema en la tiroides estaba haciendo que la paciente aumentara de peso y lo podía ver en su piel, en su cara,
se veía hinchada. Y la mamá muy feliz diciéndome, es que ya se recuperó porque subió de peso. Mientras ella me decía, es cuando peor he estado, por el pánico de ver el cambio en su cuerpo, es cuando más restricción, más pensamientos suicidas, más alteración tenía ella con su cuerpo, ¿verdad? Y el médico lo mismo, pero ya recuperó el peso, ya está bien, pero si la mente no ha sanado, aunque recupere el peso, aunque un día logremos que coma una porción más de cierto alimento, no está recuperada. Entonces es un tratamiento multidisciplinario y aunque en muchos casos la recuperación del peso y la realimentación es clave en el tratamiento, porque de otra manera pues seguirá empeorando cada vez más, incluso podemos llegar a la muerte. No va a ser el único indicador ni el más importante. O sea, tiene que ir acompañado del tratamiento psicológico y esto es otro de los aspectos que tenemos que saber todo el equipo, ¿verdad? Que aunque en la tabla de peso y talla veamos que está aumentando, qué bien, pero el por qué también, ¿por qué está aumentando de peso? Si hay un desbalance hormonal, también analizar esto, ¿verdad? ¿Cómo van las terapias con su psicóloga? ¿Cómo está trabajando esta voz interna? Entonces todo esto va a ser mucho más importante para poder dar de alta a una paciente, porque si en este caso a ella se hubiera dado de alta, ¿qué pasa? Ella va a seguir restringiendo y incluso su trastorno hormonal va a seguir empeorando. Claro. Por la misma restricción. Y también algo importante es que puede ser una parte, digamos, natural del proceso de recuperación, pero algo que es muy común es que muchas pacientes con anorexia, después en el mismo proceso en el que van alimentándose un poquito más, a veces intercambian su trastorno. Es decir, pasan de la anorexia a la ortorexia, que la ortorexia, acuérdense que es esta como obsesión por comer de manera correcta o lo que la persona entiende como saludable. Entonces, muchísimas personas, tanto los familiares, los seres queridos, como incluso a veces los profesionales de la salud dicen, ay, qué bueno, ya está comiendo y además mira cómo hace ejercicio y mira cómo cuida su alimentación, sin darse cuenta que la base es exactamente la misma. Todavía hay preocupación por el cuerpo, todavía hay mucho miedo al momento de comer, hay mucha ansiedad, hay control, hay perfeccionismo, entonces finalmente no se ha resuelto el tema de raíz. Como tú dices, sí es muy importante y qué bueno, es crucial que la persona se nutra correctamente, porque incluso sin eso, muchas veces ni siquiera la intervención psicológica es posible, porque la desnutrición, claro, causa problemas cognitivos, la persona no es capaz de hacer insight. Entonces, bueno, sí es muy importante esa parte, pero es solamente una parte del proceso, ¿no? Y esto también es clave para que los padres de familia lo sepan, ¿verdad? Y que muchas veces en el tratamiento, como con este caso, se le está haciendo mucho énfasis a su peso, se le está aplaudiendo mucho el peso, y eso solo, por supuesto, que le está generando a ella más ansiedad, más miedo y sentirse más perdida cuando toda la gente está comentando solo sobre el peso. Y aquí yo creo que es un buen momento de hacer un recordatorio de por qué no tenemos que comentar del peso de las personas o de su forma corporal. Esta paciente está en pánico mientras todas las personas alrededor solo están comentando en qué bonita te ves, subiste de peso, cómo estás de bien porque estás aumentando de peso. Y esto le está ocasionando mucho más daño el oír estos comentarios, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Oye, Ana Luisa, aquí quiero mencionar algo que ya dijiste un poco al principio, pero me gustaría traerlo como otro gran mito. Y uno de ellos es que se cree que todos los trastornos de la conducta alimentaria vienen originados porque la persona quiere bajar de peso o porque está preocupada por su peso. Y como tú decías, es muy importante esto, o sea, en algunos casos ese sí es un factor y sí es un motor para la conducta alimentaria, pero no en todos los casos, no en todos los trastornos alimenticios la persona está preocupada por su peso. Por ejemplo, en el caso de la ortorexia, en muchísimos casos no hay esa preocupación por la delgadez, sino más bien hay una preocupación a veces por la enfermedad o por comer de una forma incorrecta. Entonces, tampoco nos vayamos con esta idea de que nada más, la persona está obsesionada con bajar de peso. No siempre. Realmente los motores que impulsan esta forma desordenada de comer son mucho más profundos. Sí, y en algunos casos puede que en el camino sí se convierta en algo sobre el peso, porque empieza por alguna razón, pero al ver que pueden controlar de alguna manera algo en su vida y lo toman como el peso o la alimentación, puede que se convierta
sobre el peso, por esa incapacidad de poder controlar algo más en su vida, que tal vez fue lo que ocasionó al inicio el trastorno, ¿verdad? Claro. En muchos casos eso es, esa necesidad de controlar algún aspecto en la vida. Sí. Y acuérdense que, bueno, desde el punto de vista psicológico, siempre la preocupación por el peso va a ser un síntoma. O sea, es ¿qué nos está diciendo? Realmente la persona no le tiene tanto miedo al peso en sí, sino a lo que el peso representa para esa persona. Y eso es lo que hay que encontrar realmente. Uh-huh. Bueno, déjame nada más ver si hay alguna pregunta o un comentario sobre la anorexia. Uh-huh. La pica en un niño de 2-3 años es motivo de terapia. Trabajo en un maternal y tenemos un caso de niña que come tierra, arena y otras cositas. No sé si querés. Sí, bueno, yo creo que sí, definitivamente en este caso hay que buscar la orientación de un profesional, ¿no? No uh-huh. Es algo natural y sobre todo si a ustedes que conviven con este niño les está llamando la atención, definitivamente busquen ayuda. Fíjense, sobre todo en los niños que todavía no tienen como toda la maduración del cerebro y que además todavía no tienen los recursos para comunicarse, para entender ellos mismos qué les pasa. Una de las grandes formas en las que los niños comunican cómo se sienten y qué necesitan es a través de la conducta alimentaria, porque es de las pocas cosas en las que ellos pueden, digamos, como controlar o modificar. Entonces hay que poner mucha atención cuando un niño cambia la manera en la que come, está queriendo decir algo, está tratando de expresar o una emoción o una necesidad. Entonces, definitivamente no hay que pasarlo de largo. Y saber que en esa edad ya no es lo normal, ¿verdad? Cuando son bebés sí se están metiendo toda la boca, pero a esta edad incluso cambia el gusto de los alimentos por ese mismo deseo de supervivencia que se vuelven más picky de alguna manera. Entonces, uh-huh. Estarse metiendo tierra u otros objetos, ya a esta edad no sería lo normal. Uh-huh. Sí, por aquí nos comparten que el motor de la anorexia es el control. Sí, yo más bien opinaría que el motor es el miedo y que el control es el mecanismo de defensa para ese miedo, ¿no? Y en este caso específico, el control del peso y de la alimentación. Entonces hay que encontrar a qué le tiene miedo esa persona y ayudarle a transitar a través de ese miedo. Y es la importancia de la psiconutrición, ¿verdad? Uh-huh. Que en lugar de ver la superficie, que solo el peso o el estado físico, es ver desde la raíz de dónde vienen estas conductas. Claro, y además la importancia ahorita que lo mencionas, Analu, de la psiconutrición es que justamente hay cosas que una persona va a sacar, por ejemplo, en su consulta de nutrición y que la nutrióloga con su ojo clínico va a poder ver, y hay cosas que van a salir en la consulta psicológica, y por eso es muy importante hacer equipo para entre las dos decir, mira, yo vi esto, yo observo lo otro, mira esta perspectiva. La misma persona que va a este tratamiento se da cuenta de cosas que ocurren en ambas intervenciones, y entonces es muchísimo más rico y más profundo. Uh-huh. Bueno, vámonos ahora con hablar sobre bulimia, nada más para recordarles, o sea, la bulimia está caracterizada por tener periodos de atracones, es decir, de comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo, con esta sensación de urgencia, de no poder parar y de después sentir como mucha culpa, mucho remordimiento, seguidos de lo que se llama una conducta compensatoria, es decir, alguna conducta que se lleva a cabo con la fantasía de que a través de ella se va la persona a liberar de las calorías o de la cantidad de lo que comió. Digamos que la conducta compensatoria más famosa y que se relaciona más con la bulimia es el vómito autoinducido. Entonces es comer en exceso y después inducirse el vómito, pero quizá también aquí un mito de la bulimia es creer que solamente es comer y después vomitar. Hay muchas conductas compensatorias. Entonces la persona puede utilizar laxantes, puede utilizar diuréticos, puede, por ejemplo, hacer ejercicio de manera excesiva, hacer ayuno después, puede también, por ejemplo, someterse a tratamientos como tomar pastillas para bajar de peso o, por ejemplo, ir a saunas con esta idea también errónea de que va a sudar la grasa, que sabemos que eso no es posible, ¿no? Ajá. Que ocurra, pero hay muchas conductas compensatorias. O incluso ponerse bolsas al estar corriendo para sudar más, eso también son de las conductas. Sí, ponerse plástico. Ajá. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, otro de los mitos de la bulimia muy común, bueno, igual con la anorexia también se cree que es una fase adolescente y ya hablamos que, bueno, no, eso no es nada más parte de una fase. Pero bueno, a ver, tú como nutricionista, Nalu, me encantaría que aclararas este mito. El mito es que vomitar ayuda a controlar el peso.
Sí, no quiero dar como los números exactos por no promover una conducta disparar. más. Ajá. Pero sí es importante saber que el vomitar, el cuerpo va a absorber de todas formas algunos de los nutrientes y que algunas de las pacientes lo utilizan como una forma incluso de algún orden con los alimentos, pretendiendo el expulsar esto. Pero no es una manera efectiva, por así decirlo, de eliminar estas calorías que en teoría estamos consumiendo. El porcentaje es muy pequeño, no lo quiero dar por esto mismo, pero sí, no va a ser una forma de control de peso, aunque en nuestra mente estamos pensando cómo puedo perder más líquido, cómo puedo con el diurético o con la pastilla o con el vómito, pero en algunos casos hasta es contraproducente porque el cuerpo va a estar reservando más y más al sentir esta pérdida, ¿verdad? Entonces puede ser el efecto contrario, la paciente hasta puede aumentar de peso y empeora el trastorno, más vómito, más diurético, más laxante, con tal de controlar algo que a largo plazo no es efectivo en el punto que la paciente quiere. Sí, muchísimas gracias por explicar eso. Y también algo aquí importante es que, por ejemplo, en la mayoría de los casos con bulimia, la persona se encuentra dentro de un peso, digamos, normativo e incluso un poquito en sobrepeso. Entonces, también quitarnos esta idea de que una persona con bulimia siempre o va a estar delgada o va a ser una persona con exceso de peso. O sea, no, se puede presentar este tipo de conductas compensatorias, digamos, en toda la gama de pesos y de formas corporales. Entonces también, acuérdense aquí lo importante, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria viene porque hay una forma alterada de comer independientemente del peso o el tamaño de la persona. Incluso no todas las personas que podrían cumplir incluso un criterio de anorexia o un criterio de bulimia, por ejemplo, están súper delgadas. O sea, de hecho, para que eso ocurra, pues tiene que pasar tiempo. Entonces, y es que es tan así que yo, por ejemplo, tenía un caso de años de estar con las conductas compensatorias de vómito y, por ejemplo, ni su esposo sabía de estas conductas porque su físico es de una persona de un cuerpo promedio, por así decirlo, un peso promedio. Sus propios hijos, esposo, padres de familia, puede que no se den cuenta de esta conducta, ¿verdad? Porque nuevamente caemos con la idea de que solo si se ve de un cuerpo muy delgado, pues padece alguno de estos trastornos. Así es. Y algo a mí también aquí que me gustaría recalcar es que hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente en muchísimas cuentas de redes sociales, pero también muchos profesionales de la salud promueven conductas compensatorias. O sea, de pronto, o sea, tampoco quiero mencionar tantos ejemplos, ¿no? Pero de pronto yo he escuchado, por ejemplo, colegas profesionales de la salud en el radio, lo he leído en revistas, lo veo en redes sociales. Sé que muchas veces eso se promueve en el consultorio, cosas como, bueno, si comiste de más, entonces ya no cenes. ¿No? O sea, promover esto. O quítate tal alimento. O quítate tal alimento, o ahora haces más de ejercicio, o esta idea de, pues tienes, por eso a mí no me gusta, bueno, no nos gusta a las dos este concepto de cheat meal o comida trampa o comida libre, porque lo que hace es meter a la persona en este ciclo. O sea, en mi día libre entonces como de manera excesiva y los demás días me restrinjo. Entonces esa no es una relación saludable con la comida, ¿no? O esa imagen que yo he visto en muchos lugares de a cuánto equivale ejercicio, por ejemplo, un pastel, cuánto tienes que quemar. Y cae a lo mismo del vómito que estaba explicando, ¿verdad? El cuerpo no es así, no es como, este pastel tiene tanto, entonces voy a correr tanto y lo quemé. El cuerpo no es así de simple. Claro. Primero, que no funciona así, el cuerpo creo que debería ser algo de lo básico, del conocimiento básico que tenemos, pero luego que estamos fomentando tan claramente una conducta de trastorno, ¿verdad? Sí. O si, como tú decías, si comiste, ahora hace un detox y ya no comes al otro día, solo tomas un licuado, un té. Y todo esto
sí es de las recomendaciones que recibimos en muchos de los consultorios, que son conductas de trastorno. Sí, o por ejemplo estas conductas que promueven cosas, la restricción y además la desconexión corporal, como, pues cuando sientas hambre, toma agua, o mastica chicle, o salte a caminar. Pues no, o sea, ¿no? O sea, también todo esto que promueve esta desconexión y estas conductas restrictivas, que sabemos que el primer factor que va a llevar al atracón es la restricción. Entonces también todo eso lo que va a acabar es en tener un atracón. Y el atracón no nada más genera un desgaste para el cuerpo físico, pero también muchísimo desgaste emocional. Bueno, y vámonos justamente ahora a hablar del trastorno por atracón, que es este trastorno en el que, o sea, que es un atracón, se considera es comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo, con mucha urgencia, con sensación de no poder parar, a veces con esta un poco pérdida de conciencia de cuánto que se está comiendo, y después al final sentir un gran malestar, puede ser físico y siempre es emocional, ¿no? Una gran desesperanza, rabia, sentir mucha culpa, remordimiento, vergüenza. Entonces, el primer gran mito, y me gustaría que tú hablaras de Ana Lucía, del trastorno por atracón, es toda persona con cuerpo grande tiene trastorno por atracón. Me encanta poder explicarlo, pero solo antes quisiera aclarar que de lo que acabas de definir del trastorno de atracón, que es diferente a la sobrealimentación, que la sobrealimentación es normal, nos pasa a todos, es normal que estemos en una reunión, por ejemplo, y no nos damos cuenta que estamos picando y nos llenamos más de lo normal y nos sentimos físicamente más llenos, eso nos pasa a todos y es parte de nuestra forma de alimentarnos. Entonces es muy diferente a lo que explicó Ana, que el atracón se siente que es una ingesta muy rápida en un periodo corto de tiempo, esa es la diferencia, y también que viene acompañado de estos sentimientos desagradables y que incluso ya el malestar físico puede sobrepasar a lo que sentimos normalmente con una llenura. Oye, Ana, y otra cosa importante que me acabo de acordar ahora que dices, una distinción importante. El atracón generalmente es algo que se hace a solas. Y que se hace escondidas, versus la sobreingesta o sobrealimentación, que es algo que podemos, o sea, que hacemos en público, casual, que lo hacemos en un restaurante con nuestra familia, en las vacaciones, etcétera, ¿no? Ajá. Okay. Y que por eso mismo muchas veces te da vergüenza, escondemos los empaques de la comida, etcétera. Bueno, toda persona con cuerpo grande tiene un trastorno de atracón. Esto es uno de los mitos también súper fuertes, que como el de anorexia, ¿verdad? Muchos de los profesionales de la salud, al ver una persona de cuerpo grande, piensa, seguro tiene trastorno de atracón, y se la pasa comiendo compulsivamente. Y esta persona puede tener todas las conductas de anorexia, por ejemplo, o de bulimia. O, aquí yo creo que alguien estaba comentando, yo tenía trastorno de anorexia y ahora tengo trastorno de atracón. Podemos pasar de un trastorno al otro, aunque nuestro cuerpo sea un cuerpo pequeño, un cuerpo promedio o un cuerpo grande. Yo creo que esto va arraigado a la misma idea gordofóbica, ¿verdad? Que las personas grandes es solo porque se la pasan comiendo compulsivamente, pero la realidad es que no es así. Cualquier persona puede tener estas conductas de atracón, y recordar que también el atracón va a ser diferente para cada persona. Puede que para una paciente que está pasando un trastorno de anorexia a atracón, para ella atracón sea comerse 2 yogurts, por ejemplo, mientras que para otra persona un atracón puede ser comerse 6 hamburguesas y 2 papas fritas. Esto también va a ser muy diferente para cada persona, y el cuerpo definitivamente puede ser muy diferente para cada quien. Exacto, y así como no toda persona con cuerpo grande va a tener una conducta alimentaria disfuncional, tampoco no toda persona con un cuerpo promedio quiere decir que tiene una relación saludable con la comida. Exacto. Entonces, aquí ella dice, de hecho yo estoy en un peso normal. Exactamente. Entonces, por eso yo siempre digo esta frase, o sea, cuerpos vemos, conductas e historias no sabemos. Entonces, o sea, como personas, pero menos aún como profesionales de la salud, podemos atrevernos a hacer un juicio y menos un diagnóstico únicamente por el peso o la apariencia de una persona, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata, pues, es de ver cómo es su relación con la comida. Y hay cantidad de personas dentro de un cuerpo promedio que tienen un gran sufrimiento con la comida. Y muchas veces no buscan ayuda porque hay justamente esta barrera, ¿no? De, no, pero si tú estás en tu peso normal, pues sí, pero no. Y ahí es importante volver a recordar
que cualquier pequeña señal que sintamos que hay una desconexión con nuestro cuerpo o hay ciertos sentimientos desagradables a la hora de comer, nunca es muy temprano para pedir ayuda, porque como decíamos, muchas de estas conductas son normalizadas y son aplaudidas y creemos que es normal, pero si tú sentís algo interno que te dice que no, que cada vez que me siento a comer, siento culpa, siento miedo, me genera ansiedad, estoy pensando constantemente en comida, estoy pensando constantemente en mi peso, mi mente constantemente está pensando en, por ejemplo, al estar sentada, cómo me veo, cómo estoy parada. Si es algo que está aturdiendo tu mente, que es necesario buscar ayuda. Es muy importante desde el inicio, pues buscar el tratamiento, ¿verdad? Y buscarlo con alguien que sea especialista en este tema. Sí. A ver, otro gran mito también sobre el trastorno por atracón es esta idea de que se resuelve con dieta y fuerza de voluntad. Nos da risa. Aquí solo va a empeorar el tratamiento. Ahí pueden existir dos tipos de atracones, que es el físico y el emocional. Pero específicamente, si hablamos del físico, que es el que trabajamos las nutricionistas, es la misma restricción la que nos lleva al atracón. En el momento en que tenemos hambre, que tenemos esa restricción, sea fisiológicamente nuestro nivel de glucosa baja, por lo tanto, hambre intensa, seguimos esperando, seguimos restringiendo, hasta que un momento donde el cuerpo con todas sus fuerzas nos va a gritar, con miles de señales nos va a decir, tienes que comer. Y una de esas señales es, necesito energía rápida. Por eso los atracones por lo general no va a ser con un brócoli o con lechuga. Los atracones por lo general es con alimentos calóricos altos, ¿verdad? Con, no sé, frituras, dulces, etcétera. Porque el cuerpo está ya en un estado de alerta pidiendo energía. Entonces vamos a sentir esa necesidad intensa y no solo de este alimento calórico, sino que ya es el hambre tan fuerte que vamos a consumir en una cantidad muy rápida. No, esas señales ya van a estar ignoradas, pero además, como viene nuestra mente diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás arruinando todo? Decís, ¿ahora para qué? Ya lo arruiné todo, fracasé, voy a comer el doble. Entonces, eso, físicamente el cuerpo te está pidiendo mucho más, pero la mente también te está diciendo es que fracasaste, ya no sirvió tu método, no sirvió la dieta, ahora mejor doy todo por la borda y voy a consumir más. Entonces se puede ver ese ciclo muy claro de restricción, deseo por ese alimento específico que te estás eliminando, restringiendo, atracón, sentimiento de culpa y nuevamente restricción, y así nos estamos una y otra vez, que es básicamente el mismo ciclo que tenemos al seguir una dieta que muchas veces es la que nos dan en un consultorio de nutrición o en el médico, ¿verdad? Esta misma idea, por ejemplo, es que soy adicta al azúcar, entonces me la tengo que restringir. Es válido que te sientas de esta manera. Es muy probable que si tú crees, o sea, sentís esta adicción al azúcar, no es algo de ignorarlo, pero no está comprobado todavía que esta adicción sea real, la de los alimentos, porque necesitamos los alimentos para sobrevivir. Pero entre más te vas a restringir ese azúcar, más la vas a querer, más te vas a atracar, y entonces tu mente te va a decir, más soy adicto, tengo que seguir restringiendo, y solo te va a mantener en ese ciclo una y otra vez. Sí, y desde el punto de vista psicológico también, o sea, también muchas veces cuando se hace una dieta, no nada más hay una privación de lo que se come, sino muchas veces nos privamos de necesidades emocionales, como por ejemplo la necesidad de pertenecer, porque por esta dieta ya no puedo convivir con los demás, o la necesidad de libertad, que es decir, yo ser capaz de tomar mis propias decisiones, de ejercer mi libre albedrío como adulto. Muchas veces se priva también de necesidad de amor, de afecto y de placer, por ejemplo, que también es una necesidad emocional y biológica básica que incluso nuestro cuerpo necesita para autorregular sus funciones. Y cuando se hace una dieta de cosas que a la persona no le gustan o que son muy monótonas, se quita este placer y lo mismo, o sea, va a haber un punto en el que psicológicamente, o sea, la olla de presión va a empezar a explotar y entonces va a ser, quiero todo y quiero en este momento tratar de compensar porque hay que recordar que así como nuestro cuerpo necesita los nutrientes básicos para operar y los va a pedir de la manera que sea,
también nuestro cuerpo-mente necesita nutrientes emocionales básicos y vitales, que cuando no los tiene también va a sentir desnutrición emocional y va a tratar de conseguirlos como sea. Entonces no es una cuestión de dieta ni de que la persona tenga fuerza de voluntad, es una cuestión de encontrar cuál es el origen del atracón y poderlo resolver desde ahí. Y el origen es dual, es un origen biológico que hay que ver con una nutricionista y es un origen también emocional. Uh-huh. Y algo que también mencionaste, no, perdón, Ana, ¿lo ibas a decir algo? No, y algo también que mencionaste, que también es un mito muy común, es esto, ¿no? De que el atracón se resuelve con abstinencia de la sustancia. Uh-huh. ¿No? Que de hecho hay hasta modelos que, bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esos modelos de intervención, que lo que le dicen a la persona es, tú eres un adicto y entonces ya no puedes consumir azúcar o no puedes consumir hidratos de carbono. Y bueno, pues yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Por lo que dices, primero, científicamente no es algo que se sostiene. Y por otro, psicológicamente yo no estoy a favor de que una persona se autodefina como adicta. Uh-huh. Se me hace una etiqueta muy fuerte y como tú decías, o sea, si yo me pongo la etiqueta de soy adicto, a partir de ahí va a empezar a ser mi relación con la comida y además que los hidratos de carbono pues, son necesarios para nuestro cuerpo. Y que estamos hablando, no, porque yo he visto imágenes de el azúcar es lo mismo que la cocaína. No. Es que no podemos comparar una con la otra. El azúcar es parte de nuestra alimentación. No estoy diciendo que tenga que ser la base de nuestra alimentación, uh-huh. Pero necesitamos de los alimentos para sobrevivir, uh-huh. Mientras que la cocaína no, más que la cocaína sí va a cambiar tu conducta, mientras que los alimentos no precisamente. Uh-huh. Y lo que se ha visto en estos estudios que comparan cocaína con azúcar, que el cerebro despierta las mismas señales, esas mismas señales también se despiertan cuando abrazas a un cachorrito. No quiere decir que entonces ahora adicto a abrazar cachorros y no te puedes acercar a un perro. Claro. O sea, el cerebro también va a reaccionar hasta estas mismas señales con diferentes estímulos, uh-huh. Pero no podemos comparar un alimento con algo tan nocivo para la salud como la cocaína, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, y también aquí no es que estemos diciendo, o sea, por supuesto que lo que nosotros comemos, claro que tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y claro que tiene un impacto en nuestra salud mental. Sin embargo, es muy distinto eso a decir eres adicto y por lo tanto ya no puedes volver a consumir esta sustancia, ¿no? Entonces, sí, o sea, por supuesto que a veces un consumo, digamos, por ejemplo, sí, si una persona está consumiendo muchos alimentos procesados, pues sí puede sentir diferencias en su sistema digestivo, sí puede haber diferencias en la producción de neurotransmisores, pero eso se puede volver a regular a través de una alimentación intuitiva, no a través como de la abstinencia de la sustancia. Y que en muchos casos, esto que tú decís, también puede ser como efecto placebo, porque claro. Cuando yo tenía mis momentos de detox, como estos programas me vendían, me voy a liberar de toxinas y no sé qué, que yo nunca cuestioné qué toxinas, porque eso retiramos la palabra toxinas uh-huh. Como que es cualquier cosa. Uh-huh. Yo sentía, sí, me siento bien liberando todas las toxinas, me siento limpia, pero estaba ignorando todas esas otras consecuencias que también estaba sintiendo, como mareos, como mal humor, como dolor de cabeza, como cansancio y sobre todo como el pensamiento intenso sobre la comida uh-huh. Y el pensamiento intenso sobre todos esos alimentos que me estaba restringiendo. Claro. Y además hay que entender que el efecto de los alimentos es distinto en cada cuerpo. Entonces uh-huh. Sí es cierto, o sea, hay cuerpos quizá a los que no les cae bien, por ejemplo, la lechuga. O sea, uh-huh. Y las espinacas y no los procesan. Y habrá otros que no tienen problema con eso. Entonces, esta también generalización de decir, no, los lácteos malísimos para todos y quítatelos y te generan adicción. No, a ver, o sea, más bien te inflaman. No, entonces más bien hay que invitar a la persona a hacer esta propia exploración para que ella vea qué es lo que en este momento de su vida a su cuerpo lo mantiene en bienestar mientras que le da un gran placer y encontrar también ese equilibrio, pero a partir de la información propia de cada individuo. Y eso que tú decís tan importante en este momento en tu vida, porque lo que hoy me hace bien puede que en unos meses ya no, o que ya no le encuentre placer, o que ya no sea parte de mi presupuesto o de mi rutina. O sea, estamos en constante cambio, que es importante. Solo que alguien decía, ¿están de acuerdo con los retos
tipo 7 días sin azúcar, que es más o menos lo que estábamos hablando, pero todo también lo que tenga como un principio y un final, no le veo sentido también por 7 días. Y en estos casos son los que yo he escuchado algunas de las personas, es que me quité el azúcar por tantos días y estaba pensando tanto en azúcar, tenía tanto deseo por azúcar que me di cuenta que soy adicto. Pero es que ese pensamiento y ese deseo intenso por el azúcar puede ser por la misma restricción y porque desde que escuchamos no puedes comer esto, más lo vamos a Aumenta querer. El deseo, sí. Ajá. Total. Y hasta más lo ves en la calle, en los anuncios, en todos lados. Cuando sabes que es algo que no puedes, te aparece por todos lados porque tu mente está enfocada en esa prohibición. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí nos dicen, a veces con la dieta nos privamos de nuestra vida social, ¿sí? Entonces es lo que decíamos, también hay muchísima privación, no solamente biológica de alimentos, sino también puede haber muchísima privación social o afectiva. Oigan, bueno, pues estamos ya llegando al final de esta transmisión, nos quedan unos minutos, así es que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, adelante. Aquí alguien dice... Creo que está en un mundo donde la comida la están volviendo un enemigo para la salud, pero como dicen, no se considera que todos somos diferentes y nuestro cuerpo reacciona diferente. Sí, sí. Y también por aquí nos preguntan qué hacer, cómo debo actuar cuando veo a un familiar haciéndose un atracón. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Yo desde el punto de vista psicológico lo que recomendaría es no en ese momento, digamos, llamar la atención a una persona y menos como que señalar que están haciendo algo incorrecto. Porque la persona en ese momento justamente ya lo siente, eso ya lo sabe y eso lo único que va a hacer es aumentar la vergüenza y muy probablemente entonces hacer que la persona se cierre porque se siente atacada y después aumentar justamente la conducta. Entonces yo más bien lo que les recomendaría es una vez que esa persona ha terminado el atracón, etcétera, acercarse a ella desde una postura empática, amorosa y muy respetuosa y sí decirle, oye, me di cuenta que está ocurriendo esto y solamente quiero que sepas que aquí estoy para ti, si necesitas hablar, si necesitas ayuda, quizá recomendarle algunos recursos, pero también hay que acordarnos que toda persona, digamos que ya en la vida adulta, está en un proceso. Y no siempre está lista ni para recibir la ayuda, y a veces, muchas veces no tiene ni siquiera conciencia 100% de que lo que está haciendo requiere ayuda. Pero creo que lo que sí podemos hacer es acercarnos de una manera empática, amorosa, sin juicio, sin regaño, y sí decirle, me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo y estoy aquí para ti. Y quizá compartirle algunos recursos. Mira, yo he escuchado este podcast, este libro, yo conozco a alguien que es especialista que te podría ayudar. No sé qué opines, Analu. Sí, creo que también es muy importante validar los sentimientos y la circunstancia que está viviendo, porque puede que la persona nos conteste, sí, es que he sentido que tengo, por ejemplo, que tengo que bajar de peso, entonces me estoy restringiendo, pero siento que estoy perdiendo el control. Y nosotros le contestamos, no, pero tú no necesitas dieta, no tienes que bajar de peso, e ignoramos este sentimiento. Si esa persona en el momento realmente siente que quiere bajar de peso y que de alguna manera está buscando el control, validarlo y decirle, bueno, entiendo que te sientas de esta manera, de dónde han venido estas ideas, etcétera. Pero a veces, por querer hacer el bien, le decimos, no, pero tú estás bonita como estás, tú no sé qué, pero estamos ignorando y eso también puede al final generar esa ansiedad y sobre todo ese sentimiento de sentirse no comprendida. Entonces, solo con escuchar y con validar, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. Perdón que me voy a mover, pero tengo que cargar. Sí, y además, algo también que yo les sugiero es que a las personas que son familiares, maestros, no sé, que rodean a una persona con alguna conducta alimentaria alterada, busquen ayuda ustedes. Vayan con un especialista para que ahí puedan hablar a detalle del caso, porque aquí también es difícil, pues, y no sería profesional dar una recomendación sin conocer el caso en particular, ¿no? Pero ahí pueden abrir el caso y ya el especialista les puede dar ahora sí una recomendación, hacer un plan de acción y además que les ayude a manejar lo que ustedes están sintiendo a partir de ver a su ser querido así, porque eso también es muy importante. Les voy a hacer una lista de libros para público en general sobre trastornos de la conducta alimentaria y se los voy a dejar aquí la lista en los comentarios para que también tanto las personas que crean que tienen una relación disfuncional con la comida como los familiares tengan estos recursos y muchísimos libros son una gran guía.
Y esta semana yo tenía planificado, no lo he hecho, pero lo tengo planificado, de hacer stories sobre este tema, sobre cómo podemos ayudar a familiares que estamos viendo que están atravesando una conducta problemática con los alimentos. Así que espero que esta semana les pueda compartir. Sí, maravilloso. Bueno, aquí también tienen cuáles son nuestros usuarios en Instagram para que nos puedan seguir, porque por ahí compartimos también muchas cosas. Uh-huh. Ok, bueno, pues yo nada más quiero dar respuesta a un par de preguntas que me habían dejado previamente en Instagram al respecto. Varias de las que me habían dejado ya las hemos contestado, por eso no las he mencionado, pero una de ellas que no tiene tanto que ver con mitos, pero que sí quisiera contestar es algunas personas por ahí, y también ahora lo veo aquí en vivo, están preguntando, que son personas que han tenido una relación disfuncional con la comida, un trastorno ya diagnosticado como tal, que me preguntan si realmente esto alguna vez tiene solución, que llevan muchos años, que han probado ir con muchos especialistas y que sienten que al final no encuentran paz con la comida. Desde mi punto de vista y mi experiencia clínica, yo creo que sí se puede llegar a un punto en el que haya una relación pacífica, amorosa, gozosa con la comida y con el cuerpo, pero creo que este es un camino que hay que andar y que hay que recorrer. Y quisiera decirles que si no han encontrado el apoyo que necesitan, sigan buscando. Por ahí una colega dijo algo que me gustó, que encontrar a un terapeuta es un poco como encontrar a una pareja. Pues para encontrar una pareja tú sales con muchas personas y no con todas haces clic, y está bien, eso entendemos que es parte del proceso de encontrar una pareja. Pues a veces con los terapeutas, con los nutricionistas, con los médicos es así. Hay que probar varios hasta encontrar uno con el que hagamos clic. Y también muchas veces empezamos un tratamiento a una edad y en esa edad no estábamos listos, no teníamos el nivel de conciencia, y por eso también puede ser que no nos haya conducido ese proceso como a una resolución final. Entonces ahora que tienen otra edad, que tienen otra conciencia, vuelvan a buscar ayuda, pero yo sí creo que se puede llegar a la paz y al equilibrio, ¿no? A reserva de casos ya muy, muy, muy graves, donde sí haya un daño orgánico severo, donde haya mucha comorbilidad, es decir, donde se junten muchos trastornos mentales al mismo tiempo, pero en la mayoría de los casos que no existe eso, yo sí creo que se puede llegar a ese punto. No sé tú qué opines, Analu. Yo también creo que podemos llegar a ese punto de paz con la comida y con el cuerpo. Pero es muy importante también reconocer la paciencia. Uh-huh. Esto no es algo que curamos de un día a otro, puede darnos años. Incluso el promedio de recuperación de anorexia y bulimia es 7 años y de trastorno atracón es el doble. Uh-huh. Entonces sí es algo que lleva mucho tiempo, y lo que yo he visto por lo menos en la consulta, que tal vez llevan 1 o 2 meses sintiéndose bien. Uh-huh. y mejorando la conducta, y dejan el tratamiento pensando en que, bueno, ya como un mes me sentí bien, esto fue suficiente, y ya no quiero seguir invirtiendo en esto, pero es algo que tiene que ser primero prioridad, y luego que sí va a llevar tiempo, que el camino no es lineal, no es algo recto en su vida y ya todo es perfecto. Ahí pueden haber recaídas, pero para eso va a estar tu terapeuta que tú hablabas, ¿verdad? Encontrar a alguien que vaya a estar para ti, que te acompañe, pero sí, mucha paciencia, mucha dedicación, y pues sí va a ser de ayuda al contar con apoyo de alguna comunidad, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, pues ya también para cerrar, les queremos recordar a todas las personas, público en general, que deseen empezar justamente o enriquecer su proceso de conectar con su cuerpo, de entenderlo, de aprender a alimentarse desde él. A Analu y yo ofrecemos un taller que se llama Taller de Conexión Corporal, en el que todas las personas están invitadas. Lo vamos a dar el 6 de junio en la ciudad de Guatemala y el 8 de agosto aquí en la Ciudad de México. Las inscripciones están abiertas y es un taller precioso para aprender a conectar con nuestro cuerpo, aprender a escucharlo y aprender a estar más en paz y en sintonía con él. Y también para nuestros colegas profesionales de la salud que quieran especializarse en el enfoque en psiconutrición, la formación que estamos ofreciendo va a ser del 7 al 9 de junio en Guatemala y del 9 al 11 de agosto en la Ciudad de México. También las inscripciones están abiertas. La información tanto para el taller para público en general de conexión corporal como para el curso de psiconutrición para profesionales está en nuestra página cursopsiconutrición.com. Sí, estamos muy emocionadas que ya se acerca la fecha y que vamos a poder estar juntas en Guatemala. Así que los esperamos ya en junio y en agosto en México.
Así es. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este live. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas y nos vemos pronto en otro live. Feliz viernes. Bye.